Ok. Hola y muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Hermano Daniel, bienvenido. Hermano Rosa, Patricia. Ok. Comenzamos y estamos en el libro La Educación, capítulo 3, el conocimiento de bien y mal, y estamos en página 24, párrafo 4. Y gracias a Daniel Miranda, quien va a dirigir el estudio hoy. Estamos listos. So are we all ready then? Sí. Muy bien, muy buenas tardes para todos los hermanos. Que el Señor les bendiga, les saludo en el nombre de Jesucristo. Qué gozo poder estar acompañándoles en este estudio tan importante de este libro de la educación. Supongo que apenas poco a poco nos vamos conectando. Como dijo el hermano Joshua, estamos en el capítulo 3, ¿cierto? Capítulo 3, que titula El conocimiento del bien y del mal. Es un capítulo corto, pero con mucho significado e importancia para nosotros hoy. Así que vamos a comenzar, pero no queremos hacerlo sin encomendarnos primero a nuestro Dios en oración. Así que vamos a orar. Querido Señor y Padre bueno, te damos muchas gracias a esta hora porque has colocado en el corazón de algunas personas crear este grupo para tocar los temas de la verdadera educación. Gracias, Señor, porque en este tiempo en que vivimos estás agitando de nuevo este tema, pues sabemos que es muy importante para poder entender más profundamente la experiencia de la redención. Señor, dirige nuestra discusión, nuestro estudio a esta hora y pido, Señor, que todo lo que se diga sea estrictamente lo que se ha revelado y que no coloquemos ninguna palabra nuestra en ello. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Quisiera, para entrar en donde habían quedado la vez anterior, aquí en el párrafo sexto del capítulo. Sí, este es 1, 2, 3, sexto, ¿sí? 4. Quisiera volver, aquí en la versión que yo tengo, en este libro es la página 21, pero en la electrónica creo que es la página 24, si no estoy mal, de el libro. Empezando con el párrafo, cuando Eva vio que el árbol era bueno para comer. Bien, entonces ahí es donde vamos a comenzar. Pero es importante que coloquemos algo aquí como fundamento para el estudio que vamos a tener el día de hoy. Y es que en el Edén nosotros encontramos las dos corrientes o las dos fuentes de conocimiento. Conocimiento del bien y del mal. Los dos sistemas de educación, el falso y el verdadero. Eso lo encontramos desde el mismo jardín del Edén. Por eso este capítulo se del bien y del mal. Hay un conocimiento que Dios nunca quiso que nosotros, los seres humanos, participáramos. Y fue el conocimiento del mal. Entonces, vamos a leer estos dos párrafos, comenzando con el párrafo que dice en la página 24. Cuando Eva vio que el árbol era bueno.
Entonces vamos a leer, sigan ahí conmigo la lectura. Cuando Eva vio que el árbol era bueno para comer y que era una delicia para los ojos, y el árbol deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Era de sabor agradable y a medida que se comía, le parecía sentir un poder vivificador y se imaginó que penetraba en un estado superior de existencia. Una vez que hubo pecado, se transformó en la tentadora de su esposo y él comió. Ahora, leamos el otro párrafo que está relacionado en la misma idea. Dice, vuestros ojos eran abiertos, había dicho el enemigo, y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Fueron abiertos ciertamente sus ojos, pero cuán triste fue ese abrir. Todo lo que ganaron los transgresores fue el conocimiento del mal, la maldición del pecado. En la fruta no había nada venenoso, y el pecado no consistía meramente en ceder al apetito. La desconfianza en la bondad de Dios, la falta de fe en su palabra, el rechazo de su autoridad, fue lo que convirtió a nuestros transgresores, y eso introdujo en el mundo el conocimiento del mal. Eso fue lo que abrió la puerta a toda clase de mentiras y de errores. A ver, vamos a detenernos aquí en un momento en algunos aspectos que quiero resaltar sobre la introducción del conocimiento del mal en este mundo. Bien, por ejemplo, el primer párrafo, bueno, el primer párrafo, ¿qué es lo que resalta allí? Yo quisiera escuchar a algunos de ustedes. ¿Qué aspecto es el que más resalta? Señálenme las palabras claves de ese. Vamos a con eso contrastar el uso de deducción con el sistema de educación. Bien, ¿hay que comentar al respecto? ¿Podría participar yo, hermano? Sí, ¿Sí? adelante, hermana. Ya. Para mí la frase clave que es del primer párrafo de la página 25, dice que a medida que comía, le parecía sentir un poder vivificador y se imaginó que penetraba en un estado superior de existencia. Esas dos líneas para mí son claves. Muy bien. Porque eso es lo que nos pasa a nosotros. ¿Sí? Cuando ya sentimos que... Excelente, hermana. Cuando ya sentimos que estamos haciendo algo que a mí me gusta, algo que yo quiero y yo sí lo puedo hacer, entonces me siento como más poderosa, más segura y voy adelante, pero voy sola, sin el acompañamiento de Dios. Hermana Rosa, muchas gracias. Justamente a mí me resalta también esta sentencia, esta oración que usted acaba de leer. Y noten que Ellen White aquí está comentando en Génesis capítulo 3, el versículo 6, donde vemos que repetidamente se resalta el aspecto sensorial. ¿Ok? Primero ya dice, vio que el árbol era bueno, delicia para sus ojos, deseable para alcanzar sabiduría, tomó, luego dice, era de sabor agradable, ¿ok? Y a ella le pareció sentir, no es que fuera así, sino le pareció sentir un poder vivificador, ¿ok? Y le hizo imaginar un poder vivificador, perdón, un estado superior de existencia. A ver, lo que quiero resaltar con esto y con lo que la hermana Rosa ha comentado, que el conocimiento
sistema de educación falso se basa en la experiencia humana, en lo sensorial, ¿ok? Y eso podríamos incluso aplicarlo a la teología, una teología basada en la experiencia, experience-driven theology, una teología basada en la experiencia, basada en lo sensorial, basada en los sentimientos. En la experiencia de la verdadera educación, es importante que nosotros basemos nuestra experiencia es en lo que está revelado, en lo que está escrito. Por eso la Biblia es la fuente de la verdadera educación, y eso es verdad, sea que yo lo sienta o no lo sienta. Es decir, yo no debo juzgar la validez de la palabra de Dios basada en el testimonio de mis sentidos. Porque nosotros vemos que el diablo tuvo acceso a Eva a través de sus sentidos. La vista, primero fue por el oído, ¿sí? Porque le comenzó a hablar y utilizó una serpiente y le habló en voz melodiosa. Primero por el oído, luego fue por la vista, luego fue por el tacto y luego fue por el gusto. ¿Ven? ¿Cómo entonces el diablo hoy también trata a nosotros de llevarnos a una falsa experiencia de educación cuando él pervierte todo lo que Dios ha creado bueno y trata de acceder a nuestra mente a través de las avenidas del alma, los sentidos? Así que esto es lo que nosotros vemos aquí. Recuerden que cuando alguien tenga algún comentario puede hacerlo. Y el siguiente párrafo nos dice, fueron abiertos sus ojos. De hecho, en la Biblia, bien, ojos son símbolo de sabiduría en la Biblia. Sí, fueron abiertos sus ojos, pero dice acá, pero cuán triste fue ese abrir. Y aquí está citando en Génesis 3:5, donde dice, vuestros ojos serán abiertos, le dijo la serpiente, y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes. Y es una pregunta un poco capciosa. ¿Bien? La serpiente en Génesis 3:5, ¿dijo la verdad o dijo mentira? Y comparen eso con lo que dice Génesis capítulo 3. ¿Ok? Vamos a leer Génesis el capítulo 3 y leamos el versículo 22. Génesis capítulo 3, versículo 22, lo vamos a comparar con Génesis 3:5, y la pregunta es, ¿lo que dijo la serpiente allí era verdad o no? Quien quiera participar es bienvenido. Sí, dijo verdad, la serpiente. ¿Cierto? Y ahora, otra pregunta entonces. Si Eva, ¿en qué sentido entonces Dios conoce también el mal? Porque Génesis 3:18 dice, Dios dice, Génesis 3:22, Dios dice, tengo que sacar al hombre del huerto porque ahorita el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Entonces parece que la serpiente lo que estaba diciendo era verdad, pero ¿en qué sentido Dios conoce el bien y el mal? ¿En qué sentido Dios conoce el bien y el mal? ¿Será que Dios pecó para conocer el bien y el mal, así como Eva tuvo que pecar para conocer el mal? ¿O en qué sentido conoce Dios el mal? Hermano Daniel. Sí, adelante, hermana Maritza. Bendiciones para todos mis hermanitos. Yo le voy a contar una situación que yo siempre pasaba con algunas personas cuando quería defender lo bueno, defender la verdad. Por ejemplo, ellos me decían, las personas con las que yo hablaba,
¿Cómo tú puedes saber que el lesbianismo es malo si tú no lo has vivido? Y te dejan, te quieren atrapar y te ponen así en una situación muy compleja. Tremendo. Sí, digamos, en un círculo de discusiones, de ideas. Entonces, yo lo que hice ese día fue después irme a mi casa, les dije que ya les iba a contestar y estuve orando, leyendo, y sabe que de repente me di cuenta que el bien tú necesitas practicarlo para conocerlo. Si tú no practicas el bien, realmente no lo vas a conocer nunca. Pero el mal no necesitas practicarlo para conocerlo. Basta con que alguien te diga, y en este caso nuestro Dios nos advierte, esto es malo, no vayas allá, no lo hagas. Muy bien. Muy bien, excelente, hermana. Me ha encantado mucho su respuesta con el ejemplo que ha dado. A ver, voy a tomar la premisa que usted ha usado. Para conocer el mal, necesitamos practicarlo. Para conocer el mal necesitamos practicarlo. ¿Ok? Porque, bueno, en el caso de Adán y Eva, ellos solo conocieron el mal por experiencia propia cuando pecaron. ¿Ok? Pero en el caso de Dios, ¿tuvo Dios que cometer el mal para conocer el mal? ¿O en qué sentido Dios conoce el mal? Porque allí dice en Génesis 3:22, en Génesis 3:22 dice, el hombre ahora es como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. O sea que en cierto sentido se cumplió las palabras de la serpiente, seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Interesante eso. ¿Alguien? Joshua quería decir algo, me pareció que querías decir algo, ¿no? Muy bien. Si me están escuchando, creo que se me congeló aquí la pantalla. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escucho. Sí, se escucha. Me escuchan, muy bien. Sí, ahora sí ya. Gracias. Muy bien. Voy a regresar a esa pregunta. Sí, adelante. ¿Quién iba a comentar? Yo, hermano, quizás pensando lo que usted está preguntando, quizás el nivel de conocimiento de Dios como es más elevado, porque Él es omnisapiente, Él lo sabe todo, es distinto. Muy bien. ¿Cuándo conoció Dios el pecado? ¿Cuándo conoció Dios el pecado? Porque partamos de eso. Dios es omnisciente, Él es omnisapiente, ¿ok? Y Dios puede conocer algo aunque Él mismo no lo practique. Puede conocer algo, ¿bien? Y la primera vez que Dios tuvo que lidiar con este problema fue cuando Lucifer se reveló en el cielo. Esa fue la primera vez que él tuvo que lidiar con ese problema. Dicho sea de paso, para entender el mensaje de verdadera educación y de redención, lo debemos entender en el contexto del gran conflicto, porque Dios crea al ser humano en el contexto del gran conflicto, es decir, ya había sucedido la caída, la rebelión de Lucifer en el cielo, ya había sucedido antes de la creación de este mundo y de la raza humana. Entonces, esto hay que conocerlo en ese sentido, ¿bien? Entonces dice que le fueron abiertos sus ojos. Ahora, la gente suele decir que es que en el fruto era que estaba el pecado, o era el fruto, el acto de comer el fruto en sí, pero no, había algo mucho más allá de que simplemente comer el fruto. Ella dice acá, en la fruta no había nada venenoso, ese era un fruto como cualquier otro. Ese era un fruto como cualquier otro. El pecado no consistía
meramente en ceder al apetito. Pero fueron tres cosas que separaron al hombre de Dios. Nos dice, falta de fe en su palabra, desconfianza en la bondad de Dios y el rechazo de su autoridad. Allí está. Todo sistema falso de la verdadera educación niega la autoridad de la palabra de Dios, desconfía de su bondad y rechaza su autoridad. Y en estos principios se basa el sistema falso de verdadera educación. El diablo sabe que si él llevaba a Eva a desconfiar de su palabra, la podía hacer desviar. Dios ya le había dicho, no necesitas ese conocimiento. No necesitas ese conocimiento. Bien. Entonces, Hermana Daniel, sí. Sí, creo Joshua. hay una lección importante para nosotros en la educación, en que vamos a confiar en Dios, que Él tiene toda la sabiduría que necesitamos en su palabra, en el espíritu de profecía, en la naturaleza. Pero en muchas veces pensamos, no hay suficiente para nuestra educación allí y aquí, en su palabra, en su sabiduría. Um, y pensamos que tenemos que buscar en el mundo de sabiduría del mundo, en muchos lugares, pero tenemos que practicar en nuestras vidas la confianza en la sabiduría de Dios, pero también en nuestra educación. Es importante. Amén. Muchas gracias, Joshua. Así es. De hecho, vemos acá que fue el deseo, en especial hablando de Eva, fue el deseo de alcanzar una esfera más alta, lo que la llevó a ella a desconfiar de Dios. Y la sabiduría de este mundo, la sabiduría satánica, nos promete una esfera más alta, pero a costa de nuestra salvación. El sistema falso de educación se centra en la emulación, se centra en el deseo de grandeza, en el deseo de poder, en el deseo de ser iguales a Dios. Hay muchos semidioses hoy en el mundo que aún están creyendo y repitiendo la mentira de la serpiente en el jardín del Edén. Seréis como dioses, seréis como Dios. Pero Dios, me gusta en otra parte el espíritu de profecía donde dice que la obra de la verdadera educación contrarresta la ambición y el orgullo humano. La obra de la verdadera educación contrarresta la ambición y el orgullo humano. Porque así fue como comenzó o como se introdujo el conocimiento del mal en este mundo. Grandeza y orgullo humano. Bien, vamos al siguiente párrafo. Vamos a leer los dos siguientes párrafos. El hombre perdió todo, desde allí. El hombre perdió todo. ¿Alguien desea leer? Muy bien, voy a leerlo yo entonces. Voy a leerlo yo. Dice, el hombre perdió todo porque prefirió escuchar al engañador en vez de escuchar a aquel que es la verdad y el único que tiene entendimiento. Voy a detenerme allí. Noten, ¿cuándo es que comenzamos a errar? Cuando preferimos escuchar a otros supuestos sabios. ¿Ok? O cuando nosotros vamos a otras fuentes supuestas de sabiduría y dejamos a un lado a Dios y nos cavamos para nosotros cisternas rotas que no pueden contener agua. Al mezclarse el mal con el bien, su mente se tornó confusa y se entorpecieron sus facultades mentales y espirituales. No, aquí estamos hablando de educación. Educación es
desarrollo armonioso, ¿sí? De las facultades físicas, mentales y espirituales. ¿Qué hizo el pecado? Dice, entorpeció sus facultades mentales y espirituales. Ya no pudo apreciar el bien que Dios le había otorgado tan generosamente. Ahora, algo que me impresiona aquí es que la serpiente, cuando engañó a Eva, la serpiente no dijo del todo mentira. Por eso les había hecho la pregunta anteriormente. Es decir, la serpiente mezcló verdad con error. Y déjenme decirles un temor personal mío. No sé si alguno de ustedes lo comparte. Yo le temo más a la verdad mezclada con el error que al engaño abierto. Yo le temo más a la verdad mezclada con el error que al engaño abierto. Porque el engaño abierto, usted lo identifica fácilmente. A ver, déjeme nada más ilustrárselo de la siguiente manera. ¿Por qué el diablo decidió aparecérsele a Eva en forma de una serpiente? ¿De dónde sacó él esa idea de que tenía que aparecer? ¿Y por qué no escogió un marrano o un cerdo? ¿Por qué no escogió a un caballo? ¿Por qué no escogió a un elefante? Primero, ¿por qué escogió una serpiente? ¿Qué estaba tratando de hacer? La serpiente era ¿Sí? bonita, tan bonita. Y Bonita, muy bien. entonces Satanás atacó los ¿cómo se dice? The senses, los Sentidos. sentidos de, Sentidos. de Eva. Así es. Muy bien. Hermano, Apeló a sus sentidos, muy bien. hermano, Sí, y adelante. también el diablo, la pregunta es que, ¿por qué? O sea, ¿cómo se aparece el diablo? El diablo nunca viene de frente. Él siempre se oculta Bien, detrás de otra persona bien. o de otro ente, digamos. Ajá, se camufla. ¿Sí? El diablo se camufla, camouflage, él se camufla. Es parte de su Cuando alguien se camufla, ¿cómo dice, hermana? perdón, es parte de su estrategia de engaño, ¿verdad? Cautivar los sentidos y mezclar la verdad con el error, ¿no? Y por eso es que yo también comparto eso, de que es peligroso, es algo bien delicado, porque un engaño claro uno lo percibe, ¿verdad? Uno a veces hasta se permite que lo engañen, porque uno dice, no me importa, no me interesa la verdad. Pero cuando uno está en la duda, o a veces uno cree a ciegas, está el peligro, ¿verdad? Está el peligro, por eso es que hay tantas religiones, ¿verdad? Y una de las más populares, ¿verdad? La religión católica, y por lo mismo ha tenido tanto éxito, porque es una mezcla de verdad con mentira. Y las personas muchas veces son fieles a la religión, pero no se están dando cuenta que están engañados. Uh-huh. Uh-huh. Muchas gracias, hermana Yadira. Ahora, ¿por qué el diablo tenía que hacerlo con Eva? ¿Saben por qué? Porque Dios ya les había advertido a Adán y a Eva de la rebelión de Lucifer, de Satanás. Un ángel se ha revelado. Y si él se hubiese aparecido como un ángel, Eva fácilmente lo hubiese podido identificar. Ah, tú eres el ángel que Dios nos dijo. De hecho, la razón por la cual Dios les prohibió a Adán y a Eva ir al árbol no era porque el fruto era venenoso, sino porque Dios había limitado a Satanás solo para ese árbol. Es decir, Satanás no tenía permiso para tentar a Adán y Eva en todo el huerto y hacerles la vida imposible, no. Dios restringió al diablo allí. Entonces, la razón por la cual Dios les prohibió ir a ese árbol no era por el fruto, era porque el diablo estaba allí. Si ellos nunca se hubiesen acercado a ese árbol, nunca se hubiesen expuesto a la tentación, porque el diablo no podía ir a tentarlos donde ellos estaban. ¿Bien? Todo eso lo pueden leer en detalle en el segundo capítulo de Patriarcas y Profetas. Ahora,
El diablo entonces se camufla. Utiliza algo que es atractivo a los sentidos y utiliza la mezcla de verdad con el error. ¿Okay? Yo he estado en universidades seculares públicas y para mí me era más fácil, hasta cierto sentido, me sentía un poco más seguro manteniendo la debida distancia, porque para mí era fácil identificar el error. Pero hay peligro que en nuestras instituciones educativas uno entra y no llega así como con la misma prevención, porque uno dice, bueno, estas son las instituciones del Señor. Pero es más fácil que uno sea engañado, para mí, en un lugar donde se profesa creer la verdad, pero que se enseñe el error mezclado con la verdad, aunque sea 1% de error. ¿Ok? Es más fácil porque uno lo recibe con más confianza. Bien. Sigue diciendo acá, al mezclarse el mal con el bien, su mente se tornó confusa y se entorpecieron sus facultades mentales y espirituales. O sea, yo no puedo utilizar ambas fuentes para nuestra educación. Y eso se puede, la manera en cómo aplicamos eso en nuestras instituciones, no deben haber libros que enseñen error, ¿ok? Solo debe haber una fuente de verdad, no podemos combinar la verdad con el error en ningún aspecto. En nuestro currículo educativo no debemos introducir autores infieles, ¿ok? O ateos, o que enseñen libros de texto que enseñen cosas distintas a la palabra de Dios. Sí, esa sería la aplicación de estos principios en la práctica hoy en nuestra experiencia educativa. Siguiente También párrafo. en Hermano. nuestros hogares también, hermano. No es en las En escuelas solamente. En la Correcto, así es. educación de nuestros hijos, en todas las partes, tienen que ser solo la verdad. Y creo que hay una respuesta aquí cuando las personas preguntan, bueno, tenemos que estudiar el bien y el mal para que podamos entender el mal y lo que es mal. Bueno, no, aquí se dice la mente se tornó confusa con la mezcla del bien y mal. Es importante que entendamos eso. Muchas gracias por ese aporte, Joshua. Así es. No debemos nosotros estudiar el error para entonces poder identificar el bien. No debemos estudiar el error para poder identificar el bien. Necesitamos conocer la verdad es suficiente para identificar el error. Bien. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes conocen? A ver, la mayoría me imagino aquí son de Ecuador y también aquí está Joshua de Estados Unidos. Ya tenemos a alguien de Inglaterra también, la hermana creo. Pero el dólar que es la moneda más común. De Perú también, ok, excelente. El sol, los soles en el Perú, el dólar ahí en Ecuador y en Estados Unidos, la libra esterlina allá en Inglaterra. Bien, hablemos del dólar, que es como la moneda más común que todos conocemos. ¿Quién conoce el billete falso de $11? ¿Alguien ha llegado a ver el billete falso Que de no 11 hay, dólares? no hay. ¿Por qué no existe ese billete, hermana? Hermana Emi, ¿por qué no existe el billete falso de $11? Porque no lo han hecho, no lo han producido. Porque no existe el verdadero, muy bien, ¿cierto? O sea, la existencia de algo falso indica que algo verdadero existe. Bien, ahora, para usted identificar un billete falso, a mí una vez me estaban enseñando cómo identificar los pesos colombianos falsos, ¿ok? Yo no necesito ir a estudiar el billete falso. Con solo conocer bien el verdadero, me es suficiente para reconocer el falso. Y lo mismo también en nuestro sistema de educación. Para contrarrestar el error, no hay que estudiar el error. Es suficiente solo estudiar la verdad. ¿Ok? Vamos al siguiente párrafo. Adán y Eva habían escogido el conocimiento del mal. Y si alguna vez habían de recordar la posición perdida, tenían que hacerlo en las condiciones desfavorables que ellos mismos habían creado.
Ya no habían de morar en el Edén porque éste en su perfección no podía enseñarles las lecciones que les eran esenciales desde entonces. Con indescriptible tristeza se despidieron del hermoso lugar y fueron a morar en la tierra sobre la cual descansaba la maldición del pecado. A ver, aquí aprendemos un principio muy importante de verdadera educación en el contexto del pecado. Y es que el carácter no se puede desarrollar exitosamente en la comodidad. No sé si lo notaron eso allí. Porque noten esta línea de nuevo. Dice, ya no habían de morar en el Edén porque éste en su perfección no podía enseñarles las lecciones que les eran esenciales desde entonces aprender. O sea, ya la escuela del Edén en su perfección no podía ser un agente educador para Adán y Eva con naturaleza caída. ¿Ok? Quisiera saber, creo que se me congeló de nuevo la pantalla. ¿Sí me están escuchando? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Okay. Bien. Esto no sé si escuchan, pero tenemos una tormenta eléctrica. No sé si escuchan los relámpagos. Está haciendo muchos truenos y relámpagos. Por eso a veces se me congela la pantalla. Pero bueno, estamos orando acá para que el internet no se vaya a caer. Bien. Entonces estamos mirando acá que el Edén, en su perfección, ya no proveía lo que Adán y Eva necesitaban. Por eso, a ver, yo creo que esta cita está acá. Esta cita está acá, creo. Que dice que en el libro de la educación, de pronto Joshua, si recuerda dónde está esta cita, dice que cuando nosotros hablamos de educación, tenemos que considerar no solamente la perfección en que el hombre fue creado, pero también las condiciones, el cambio de las condiciones, ¿ok? En la naturaleza del hombre por la entrada del pecado. Ahora, ¿por qué estoy mencionando eso? Porque... Creo que es en página 15, creo. Muy bien, gracias. Gracias. En la página 15, esa sería la O página. 14. A fin Muy de bien. comprender esa parte. Fin de comprender. Si puedes leerla, por favor, Joshua, puedes leerla tú que ya la tienes. A fin de comprender lo que abarca la obra de la educación, necesitamos considerar tanto la naturaleza del hombre como el propósito de Dios al crearlo. Necesitamos considerar también el cambio verificado en la condición del hombre por la introducción del conocimiento del mal y el plan de Dios para cumplir, sin embargo, su glorioso propósito en la educación de la especie humana. Muchas gracias. Para mí esto es clave para la experiencia de la educación, porque necesitamos aprender a razonar en principio, ¿ok? Hoy el Señor desea que sigamos practicando los principios de la escuela del Edén, pero ya no podemos en su perfección, ¿ok? Si no, entonces podríamos decir que el único oficio es la agricultura, aunque es el oficio por excelencia. Recuerdo en una ocasión, y menciono esto porque fácilmente nosotros podemos caer en extremos. Recuerdo en una ocasión escuchando a un médico muy influyente, y él estaba hablando de la dieta del Edén, ¿bien? Entonces él decía, bueno, la sierva del Señor dice hay que regresar al plan original, el plan del Edén. Entonces él decía, bueno, la dieta del Edén era frutas, eran semillas, eran granos. Y él decía, bueno, Adán no tenía cuchillo, así que él no picaba la fruta hay que comérsela entera. Él decía, él la cogía directamente del árbol y él no cocinaba. Es decir, él todo lo comía crudo. Entonces hay que comer crudo. De hecho, él se comía la papa cruda, ¿ok? Y se la comía así como una manzana, ¿bien? Entonces, a eso yo me refiero. La condición del hombre cambió. Y ahora él necesitaba un ambiente más agreste,
de más abnegación para poder contrarrestar el egoísmo que hay en el corazón debido al pecado. ¿Ok? Entonces, debido a que a su cuerpo también se comenzó a debilitar por el pecado, pues era necesario también ahora hacer variaciones a la dieta. Sin embargo, manteniendo los principios del Edén. Y por eso acá ella está haciendo alusión a esto, volvemos a leer al final de ese párrafo, dice, con indescriptible tristeza se despidieron del hermoso lugar y fueron a morar en la tierra sobre la cual descansaba la maldición del pecado. Y ustedes recuerdan en Génesis 3 dice, maldita será la tierra por amor a ti, por amor a ti. O sea, esa maldición fue, no porque la tierra hubiese pecado, sino que Dios la maldice para redimir al hombre, para ayudar a redimir al hombre de su estado pecaminoso. Por eso un principio importante en la verdadera educación es la abnegación. La abnegación como base, principio importante en la verdadera educación. Vamos al siguiente párrafo. Y ya casi terminamos. Dice, Dios había dicho a Adán, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. En inglés dice for thy sake y en la versión de 1909 dice por amor a ti. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida y te producirá espinos y abrojos y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, porque polvo eres y en polvo tornarás. Eso es Génesis 3, del 17 al 19. Ahora sí, aquí está el comentario. Aunque la tierra estaba marchita por la maldición, la naturaleza debía seguir siendo el libro de texto del hombre. Ya no podía representar bondad solamente, porque el mal estaba presente en todas partes y arruinaba la tierra. El mar y el aire con su contacto contaminador. Donde antes había estado escrito únicamente el carácter de Dios, el conocimiento del bien estaba también escrito ahora el carácter de Satanás y el conocimiento del mal. El hombre debía recibir continuamente de la naturaleza que ahora revelaba el conocimiento del bien y del mal, amonestaciones referentes a los resultados del pecado. Noten, algunas cosas a resaltar en este párrafo. Primero vemos que aunque la naturaleza seguía siendo el libro de texto, ya este libro de texto había sido afectado por el pecado porque la naturaleza no solamente revelaba el amor de Dios, sino que también revelaba el mal. Y por eso, más adelante, siglos más adelante, Dios entonces da su palabra escrita porque ya la naturaleza quedaba muy limitada en revelar quién era Dios. Bien, Dios entonces tuvo que comenzar a educar al hombre en contraste. El hombre debía aprender en contraste. En cada hoja, aquí es el siguiente párrafo, nos dice, en las flores muy mustias y la caída de las hojas, Adán y su compañera vieron los primeros signos de decadencia. Fue presentada con vividez ante su mente la dura realidad de que todo lo viviente debía morir. Hasta el aire del cual dependía su vida llevaba los gérmenes de la muerte. Traten de imaginarse eso. Hoy más que nunca vemos el aire con los gérmenes de la muerte, con el virus ese que estamos teniendo en todo el mundo. Es decir, un medio educativo que Dios usó con el hombre fue experimentar las mismas consecuencias del pecado. Y saben, a veces como padres, nosotros hacemos lo posible para que nuestros hijos no experimenten las consecuencias de sus malos actos. Pero a veces nosotros no debemos intervenir en eso. Debemos permitir que ellos mismos cieguen lo que ellos cosecharon. Porque es una manera en cómo el Señor a nosotros nos enseña acerca de nuestro mal proceder.
Si nosotros nunca experimentáramos las malas consecuencias de nuestros actos, pues estaríamos empedernidos en nuestro pecado. Pero Dios en su misericordia permite incluso que nosotros experimentemos y suframos por las malas consecuencias de nuestros actos, para que, como dice acá, nosotros nos demos cuenta de lo que hemos perdido. Bien, no sé si alguien tiene un comentario en cuanto a estos 3 párrafos que leímos. Estoy pensando en los métodos de la educación, la verdadera educación, no se cambian mucho los métodos mismos después del caído. Pero las condiciones cambian. Las condiciones cambian. Como todavía tienen un huerto, pero ahora hay espinos y cardos. Y todavía el libro de texto era en la naturaleza, pero no estaba perfecta. Bueno, Dios creó los métodos perfectos en el Edén. Y después del pecado, los métodos continúan, pero cambiaron un poco. Así es. Debido al cambio, gracias Joshua, debido al cambio de las condiciones de la tierra y de la naturaleza misma del hombre, los principios de la escuela del Edén continúan, pero ahora deben ser adaptados a la nueva condición del hombre. Por eso, la agricultura continúa, pero esta vez con espinos y cardos, con sudor. La mujer continúa dando a luz, pero esta vez con dolor. ¿Sí? Y ahora el hombre tenía que luchar contra las inclemencias del tiempo. La naturaleza misma le revelaba su decadencia. Ahorita el hombre tenía que luchar contra la enfermedad. Así que vemos que el pecado cambió las condiciones y nosotros debemos mirar en nuestra condición en que estamos, cómo podemos mejor asemejarnos a ese modelo perfecto y divino del huerto del Edén, ¿sí? Aún en nuestra experiencia. El comentario que hice anteriormente es porque fácilmente, y lo he escuchado muchas veces, se toma el Edén de una manera literal, en la cual se pasa por alto las condiciones actuales. Por ejemplo, he escuchado personas que dicen que el único oficio que Dios acepta es la agricultura, porque ese fue el oficio que Dios le dio a Adán. Entonces dice, por ejemplo, Dios no puso a Adán a vender, a que Dios no puso a Adán a ser carpintero, no, solo agricultura. Entonces, podríamos caer en algunos extremos en pensar en eso, porque ¿cuál es el principio detrás de la agricultura? El trabajo útil. Y ahí entra entonces cualquier trabajo manual, carpintería y bueno, muchas albañilería, que Dios hoy también son trabajos bien. Entonces, nosotros debemos saber cómo aplicar los principios de la escuela del Edén a nuestra condición hoy. Que bien dice también la sierva del Señor aquí en este libro más adelante, no todos son llamados a ser agricultores, ¿ok? Algunos son llamados a ser abogados, enfermeros, doctores, ¿cierto? Entonces, decir que aquel que no es un agricultor no está en la experiencia de la verdadera educación, sería ignorar el cambio de las condiciones que experimentó el hombre y que experimentó el mundo debido al pecado, donde Dios requiere otros oficios, otros llamados, otras esferas de influencia
para poder cumplir el propósito de Dios. ¿Bien? Recuerdo estando en Harlan, y todo eso lo comento porque he tenido que estar en muchos círculos de esta experiencia, y bueno, he aprendido a veces por contraste, o a veces he tenido que aprender por ejemplo. Y recuerdo allá la esposa del director de agricultura. Si alguien se paraba a predicar, ¿okay? Al final del sermón ella le daba la mano y ella le sentía acá la mano así. Entonces, si la persona que predicaba no tenía callos en sus manos, entonces ella decía, tú no eres digno de predicar la palabra. ¿Okay? Entonces, o sea, ella utilizaba la agricultura como a testing truth for worthiness, una verdad de toque, una piedra de toque para ella calificar la dignidad de alguien. Así que es importante que nosotros entendamos que las condiciones cambian, pero aún así, dependiendo de mi condición, mi llamado, mis talentos, yo debo asemejarme lo más posible al modelo del Edén. Noten estos, nos faltan solo 5 párrafos, hermanos, ya vamos a leerlos. Dice, niño. Adán había sido rey de los seres inferiores, y mientras permaneció fiel a Dios, toda la naturaleza reconoció su gobierno, pero cuando pecó perdió su derecho al dominio. El espíritu de rebelión, al cual él mismo había dado entrada, se extendió a toda la creación animal. De ese modo, no solo la vida del hombre, sino la naturaleza de las bestias, los árboles del bosque, el pasto del campo, hasta el aire que respiraban, hablaban de la triste lección del conocimiento del mal. Muy interesante que incluso el hombre perdió el dominio de la naturaleza. El egoísmo rebajó al hombre a tal punto que perdió el dominio de la naturaleza. Pero por eso Dios, y lo vemos en el ejemplo de Jesús, Jesús se negó a todo. Y por negarse a todo, por vivir una vida de sacrificio y abnegación, el Padre le colocó todo debajo de sus pies. Y me gusta, quiero apropiarme de algunas palabras del pastor Restrepo, cuando él dice, ¿dónde tiene usted las cosas? ¿Las tiene en la cabeza o las tiene debajo de los pies? Porque cuando las cosas están debajo de los pies y no están en la cabeza, pero cuando en la cabeza está es Cristo, cuando está es su reino, cuando la prioridad en mi vida es Él, hasta la naturaleza el Señor la colocará de nuevo debajo de nuestros pies. Todo va a estar sometido debajo de nuestros pies. Sin embargo, el hombre no fue abandonado, y me gusta mucho cómo termina este párrafo, porque aún en la decadencia había lecciones de redención. Sin embargo, el hombre no fue abandonado en los resultados del mal que había escogido. En la sentencia pronunciada contra Satanás, se insinuó la redención. Pondré enemistad entre ti y la mujer, dijo Dios, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te quebrará la cabeza y tú le quebrarás el calcañar. Esta sentencia, pronunciada a oídos de nuestros primeros padres, fue para ellos una promesa. Antes que oyesen hablar de los espinos y cardos, del trabajo rudo y del dolor que les había de tocar en suerte, o del polvo al cual debían volver, oyeron palabras que no podían dejar de infundirles esperanza. Todo lo que se había perdido al ceder a las insinuaciones de Satanás se podía recuperar por medio de... Qué hermoso, me encanta este párrafo. Antes que Dios, justo hoy estaba en un programa y me hicieron una pregunta en ese programa. Y en este programa me hicieron la pregunta, bueno, si en la Biblia encontramos las amenazas de Dios,
que Dios castiga al pecador y que la paga del pecado es la muerte, ¿no sería eso un Dios autoritario que me diga, obedéceme o te mato? Me hacían esa pregunta. Y saben, hay muchas personas hoy que tienen ese concepto de Dios, que Dios es un Dios caudillo, un verdugo, que Él simplemente me amenaza, me va a matar, y si yo no le obedezco, entonces yo le sirvo es por temor. Pero si nosotros vemos en el jardín del Edén, antes que Dios pronunciara sentencias y castigos, Dios dio promesa de esperanza y de amor. O sea, el argumento que Dios utiliza siempre para atraernos a Él es el amor. Y acá en Génesis 3:15, Dios anunció que su Hijo vendría y moriría por cada uno de nosotros. Así que Dios dio primero un mensaje de esperanza. Y terminemos con los dos últimos párrafos. La naturaleza nos repite también esta indicación. Aunque está manchada por el pecado, no solo habla de la creación, sino también de la redención. Aunque por los signos evidentes de decadencia, la tierra da testimonio de la maldición que pesa sobre ella. Es aún hermosa y rica en señales del poder vivificador. Los árboles se despojan de sus hojas solo para vestirse de nuevo verdor. Las flores mueren para brotar con nueva belleza. Y en cada manifestación del poder creador se afirma la seguridad de que podemos ser creados de nuevo en justicia, santidad y verdad. De ese modo, los mismos objetos y las funciones de la naturaleza que tan vívidamente nos recuerdan nuestra gran pérdida, llegan a ser para nosotros mensajeros de esperanza. Me encanta este párrafo. Porque la naturaleza, aún en su decadencia, me recuerda continuamente que Dios puede de nuevo restaurar todo. Esa hoja que cae, cae para que una hoja más verde salga. Aquí al lado de mi casa tengo un árbol de aguacates y está ya a punto de dar aguacate. Y él hace poco mudó de hojas. Y se le cayeron muchas hojas. Pero le salieron unas nuevas y ahorita se ve más verde, con mucho más follaje ese árbol. Y Dios con eso nos recuerda que la maldición no va a ser para siempre, que Dios va a volver otra vez a renovar este mundo, así como Él renueva las hojas que se caen, así como Él renueva las flores que se marchitan. ¿Sí, hermana Rosa? No, nada. Ah, ok, yo creí que iba a comentar algo. Y dice el último párrafo, por doquiera llegue a la maldad, se oye la voz de nuestro Padre que hace notar a sus hijos, por sus mismos resultados, la naturaleza del pecado, les aconseja que abandonen el mal y los invita a recibir el bien. Así que qué hermoso esta lección de contraste. El Señor también nos enseña por contraste. Hoy el pecado, hoy la naturaleza tal cual como está afectada por el pecado es un recordatorio de la pérdida de ese hogar edénico, pero también es una esperanza que Dios restaurará de nuevo todas las cosas. Bien, hermanos, hemos llegado al tiempo final, pero quisiera saber qué comentarios hay. Es posible que haya pasado por alto algunas cosas que a ustedes les gustaría que comentáramos a esta hora. Sí, hermano, yo quiero comentar algo. Sí, hermano. Bueno, escuchando la enseñanza de este capítulo, viene a mi mente, bueno, creo que la mayoría, o por lo menos yo, hemos sido educados en ese sistema falso. Desde el principio, hermanos, desde el inicio de nuestra existencia, porque nuestros padres también fueron educados así. Y tenemos una mezcla en nuestra mente, una mezcla de error y verdad. Pero de pronto conocemos al Señor y se nos revela esto, ¿no? Que al principio uno como no entiende, porque aquí está muy claro que nuestras facultades espirituales y mentales, dice como le pasó a Eva, se confunden. Entonces, como teníamos esa confusión y me vienen a presentar una nueva verdad,
uno se queda, pero ¿será verdad o no será verdad? Y aquí dice una promesa linda en el penúltimo párrafo, dice, todo lo que se había perdido al ceder a las instituciones de Satanás se podía recuperar por medio de Cristo. O sea, creo que de esa promesa nosotros, sigo hablando más por mí, tenemos que tomarnos, hermanos, de esa promesa. O sea, no sé si es más fácil para nosotros o para Moisés el olvidarnos de todo eso, el desaprender. Sí nos cuesta, hermanos, sí nos cuesta, porque una cosa es hablar, pero otra cosa ya es en la práctica, y mucho más cuando nos toca también reeducar a nuestros hijos. Entonces, viene mi comentario y mi pregunta, hermano Daniel, hermano Joshua, o cualquier hermanito que pudiera responder. ¿Qué más en el transitar de los días nuestros asumamos con más empoderamiento esta promesa del Señor, de que nos cojamos de Cristo y para desechar con más rapidez el aprendizaje erróneo que hemos tenido? Esa es mi pregunta. Amén, totalmente, hermana, totalmente. Es una promesa, y la promesa está a nosotros. Dios, el proceso, la experiencia de la verdadera educación es justamente para eso. Yo me identifico mucho con usted porque yo fui a la universidad pública también, y yo aprendí muchas cosas que aún hasta hoy, tengo que ser sincero, aún a veces lucho con algunas cosas en mi mente, que me las inculcó la falsa educación. Y continuamente clamo a la promesa a Dios, Señor, tú has prometido que en esta experiencia de la verdadera educación tú me ayudarás a desaprender cosas viejas y aprender cosas nuevas. Y creo que todo esto depende de nuestra humildad para dejarnos ser enseñados por Dios. Pero yo creo que eso es una prioridad en nuestras vidas. Nosotros debemos clamar a Dios, aferrarnos a esa promesa. Señor, ayúdame a desaprender lo que me impide experimentar la verdadera educación. Y Dios está en ese trabajo. Está en el trabajo de ayudarnos a desaprender aquello que nos impide cumplir con nuestro propósito, como lo hizo con Moisés. Aunque Moisés fue educado por su madre bajo los principios de verdadera educación, aún así la educación de Egipto no dejó de dejar una influencia en su mente. Dios tuvo que mandarlo 40 años allá a que él cuidara del rebaño de su suegro, un currículo muy sencillo. Se le pregunta a Moisés qué clases tomó en la escuela de Cristo, ¿no? A cuidar rebaño. Pero fue haciendo eso que Moisés pudo desaprender lo que había aprendido en el sistema falso de educación egipcio. Veo la mano de la hermana Maritza y de la hermana Yadira. ¿Quiere hablar primero, Yadira? No, mi hermana Maritza, hable usted. Yo lo espero. Ya, gracias, hermano. Hermano Daniel, usted dijo en algún momento que le preocupaba más el error mezclado con la verdad, ¿cierto? Que abiertamente la verdad. O sea, abiertamente el error, digo, perdón. Sí, abiertamente el error. Y sabe que me quedé pensando que, a ver, si fuera que la verdad y la mentira estuvieran mezcladas así como uno mezcla colores, ¿cierto? Cuando éramos pequeños y mezclábamos... Un segundo, hermano, un segundo. Si mezcláramos entonces, por ejemplo, el amarillo con el verde, no sé, y a veces salía un nuevo color, ¿verdad? Quizás podría ser también un poco más fácil identificarlo, pero me da la impresión, porque tú antes veías amarillo o verde y después ves azul, o sea, a lo mejor es un poco más fácil identificar que ahí hay algo extraño.
Pero sabe que me da la impresión que la mezcla más peligrosa es que, a ver, es como que viene como una cosa delante y la otra detrás. Entonces, te muestran solo lo que está delante, que sería la verdad, y te ocultan lo que está detrás, que sería la mentira. ¿Ya? Lo digo porque el otro día estábamos con unos hermanos que tenemos un grupo de homeschooling, y una hermana me pasó un texto que hablaba de prácticas para la casa, autosustentable, cómo ordenar tus desechos, cómo cuidar la energía, y parecía todo muy lindo, todo, pero parecía pero perfecto, o sea, solamente datos y consejos, y de hecho ahí tenemos un poco la controversia en el grupo porque hay algunos hermanos que dicen no hay ningún problema con seguir el currículum del gobierno, y otros que decimos, hermanos, lo mejor sería no irnos para allá, sino que empezar a buscar, los padres buscaran de la verdadera educación. Entonces, ¿qué me di cuenta al ir viendo todos esos consejos y prácticas que de hecho eran muy buenas, como le digo? Que detrás de eso, o sea, ¿cómo parte esto? Esto no parte de que Dios creó, de que Él es el que sustenta y de que nosotros debemos ser buenos administradores, buenos mayordomos, sino que parte de la casa común, de cuidar la casa común, de cuidar, de mantener esto que se mantiene solo, seguirlo manteniendo nosotros, y al final tú dejas de afuera al Creador. Entonces, por eso digo que me da la impresión que esta mezcla más peligrosa es la que trae, donde te muestran una verdad visible, pero te esconden el error, la mentira, el engaño por detrás. ¿Qué es lo que pasa también, hermano? A veces uno se sorprende y llega a temblar cuando escucha acerca del catolicismo, que por delante lo que te muestran hay cosas muy buenas y uno diría, pero sí es verdad, pero ellos también creen. Pero cuando uno empieza a conocer de dónde viene, qué es lo que había ahí, de cómo se origina eso de la madre con el hijo, por ejemplo, esos típicos cuadros, tú te das cuenta que son cosas terribles. Entonces, me da la impresión que ese ocultamiento también puede ser de dos maneras. Uno, o abiertamente decirte después una mentira. O dos, es ocultar algo que Dios había dicho. Y en este caso, claro, la serpiente repitió una parte, o sea, dijo una parte, que conocerían el bien y el mal y serían como Dios, pero no volvió a decir lo que había dicho el Señor, que si tomaban de él morirían. Entonces, ahí veo que es súper importante y urgente conocer todo lo que Dios dijo, porque cuando no conocemos todo lo que Dios dijo, claro, alguien te puede estar ocultando una parte de lo que Él sí dijo y tú vas a estar súper tranquilo, no sé, pienso en mis hermanos que están en lo del domingo, o con verdades, porque ellos sí tienen verdades en muchas otras cosas, pero si no sabes todo lo que dijo Dios, no puedes estar alertado. Y una última cosita, hermano, que advertir sobre lo malo no es lo mismo que decirle al otro que practique lo malo. O sea, porque en este caso sería para yo poder enseñar a mis hijos, a nuestros niños, ¿cierto? También necesito advertirles de lo malo. Y pongo el ejemplo con, o sea, para mí fue como impactante cuando escuché que es una mentira y un engaño muy grande lo del alma, la inmortalidad del alma. Y si alguien no me lo hubiera dicho, que el mismo Dios lo entregó a través de la hermana, tal vez nunca lo hubiera sabido. ¿Y cuánta gente cae en ese error, hermano? Porque nadie se lo dice.
Me gustó mucho su comentario y resumiría el último comentario que hizo con lo siguiente en cuanto al error. El sabio aprende de los errores de otro. Inteligente aprende de sus propios errores. El necio no. Y la Biblia nos llama que seamos sabios. No necesitamos cometer el error para aprender de él. Aprendamos de los errores de los demás. Aprendamos de los errores de nuestros primeros padres. Y eso está escrito allí para que nosotros no cometamos el mismo error que ellos. El error de desconfiar de la palabra de Dios, de su bondad y de su autoridad. Ahora sí, hermana Yadira. Sí, mi hermano, más que todo lo que yo quería comentar era eso último, ¿no? Acerca de cómo vamos a nosotros a reflejar esa educación ahora o cómo se la vamos a transmitir a nuestros hijos cuando nosotros todavía tenemos esa lucha, ¿no? Que es el punto, ¿verdad? Que también necesitamos. Necesito ir entendiendo y capacitándome, ¿verdad? De la manera en que el Señor saque todo lo que es error, lo que no lo va a llenar a nuestros hijos de sabiduría y no los va a llevar al reino de los cielos. Entonces, son de las cosas que a mí me preocupan, ¿verdad? Cómo ir manejando esa situación, cómo irme capacitando para dar esa educación correcta, ¿verdad? La que es dada por el Señor. Solo, mi hermano, que Dios le bendiga y gracias por su tiempo hoy. Amén. Hermana Yadira, el Señor a nosotros nos ha dejado un modelo educativo para estos últimos días. Y cuando nosotros seguimos ese modelo educativo lo más cercano posible al modelo original que es el Edén, entonces en la práctica de esa experiencia, el Señor hará la obra de moldearme, de ayudarme a desaprender el error y aprender la verdad. Para mí, hablo de mi experiencia, sé que no necesariamente debe ser la experiencia de todos, pero para mí el haber dejado la educación secular y haber entrado en esta experiencia ha sido de las mejores cosas que Dios ha hecho por mí. Porque allá donde yo me estaba destruyendo. Y Dios tuvo que cambiar mis valores. Yo no alcancé a terminar mi carrera. Estaba en 7º semestre. Y hay veces, hermana Yadira, que hay que hacer renuncias, por muy dolorosas que sean, a estudios, a trabajo, a familia incluso. Pero como les digo, yo no estoy aquí para decirle a cada uno qué es lo que tiene que renunciar. Eso solo se lo dice el Señor. A mí el Señor me dijo, tú tienes que renunciar a la universidad. Y para mí llegar, por ejemplo, a esta escuela donde el modelo era completamente distinto, donde no te pagaban por las horas que trabajabas, donde tenías que compartir el cuarto con otros, donde tenías que compartir la casa con otros, la convivencia, donde los deberes sencillos era lo que constituía parte de la educación. Eso, para mí, eso fue chocante en los primeros meses porque mi modelo educativo que yo tenía en mi mente de profesional universitario, a luego lavar baños, trabajar en el compost, cocinar, trabajar en la agricultura, ensuciarme las manos. Allí es donde entonces entramos en una verdadera experiencia, porque no solamente lo estoy leyendo, ahora me estoy encarando y yo me llego a conocer a mí mismo. Comenzaba a ver cosas que en mí no sabía que estaban. Orgullo, suficiencia propia, ambición, egoísmo. Y bueno, esto es algo muy hermoso cuando lo experimentamos. Así que yo les animo, hermanos, a que en la medida posible le ayudemos a Dios, le pidamos a Dios que nos ayude a experimentar esto. Para eso la experiencia de campo es importante. La experiencia de la vida en el campo es muy importante en la experiencia verdadera de educación. Bueno, no quiero quitar más el tiempo, se ha ido bastante ya el tiempo. Les pido disculpas por eso. No sé, comentarios finales, Joshua, hermana Rosa, que son los directores aquí de este grupo. Gracias, hermano Daniel. Queremos
terminar con una palabra de oración. Si quiere orar, hermana Daniel. Ok, vamos a orar. Querido Señor y Padre bueno, te doy muchas gracias porque tu palabra es clara, Señor. Porque a través de ella aprendemos lecciones importantes para la salvación. Ayúdanos a experimentar el mensaje de verdadera educación en nuestra esfera de acuerdo a nuestras condiciones y posibilidades. Ayúdanos, Señor, a desaprender el error que hemos aprendido en el falso sistema de educación y a aprender, Señor, lo de tu palabra. A no dudar de ella, Señor, a tener la fe que debemos tener para creer aún así, dice Jehová, aunque vaya en contra de mi razón, aunque vaya en contra de mi lógica humana, aunque vaya en contra de mis sentimientos. Oro por cada hermano en este grupo. Ayúdale, Señor, y ayúdanos a todos a cada día comprender de manera práctica estas hermosas verdades. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias a todos. Gracias, hermano Daniel. Y a todos los participantes. Nuestro próximo estudio es capítulo 4, la relación de la educación con la redención. Un capítulo muy importante y será el 4 de mayo. En 2 semanas, el 4 de mayo. Inviten a sus amigos y sus enemigos y todos. Queremos ver mucho más aquí y Dios les bendiga a todos. Adiós, mis hermanos. Muchas gracias, hermano Joshua. Está muy hermoso el tema. Gracias. Gracias. Gracias, hermana Rosita. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias, hermano. Gracias, hermano Daniel. Gracias, hermanito. Gracias, Enmita, por la invitación. Chao, hermana Patricia. Chao, hermana Rosita. Chao, queridos hermanos.